Hola, muy buenos días. Nuestra clase del día de hoy tratará sobre lo que tiene que ver con consejos y estrategias para tener una buena expresión. Todos nosotros entendemos la parte de expresarnos como algo muy difícil de hacer. Porque dices, bueno, ¿cómo puedo darle intención a esto? ¿Cómo hago para que la gente entienda y se emocione con lo que yo estoy tratando de decirles? Pues bien, déjenme decirles que no es tan difícil. En realidad es bastante sencillo. Solamente, como les había comentado en un tema anterior, tiene que ver mucho con entender lo que tú quieres decir y a quién se lo quieres decir. Esa es una de las cosas más importantes que deberíamos tomar en cuenta. Primero que nada, para poder entender el término expresión, debemos entender que para que nosotros podamos hablar respecto a este término, es importante que nosotros, por lo menos respecto a la voz, antes de hablar de lo que es la parte pues de comunicación no verbal, lo cual obviamente ahorita veremos, primero que nada debemos entender lo que es en la expresión, es muy importante la voz. Es decir, nuestro volumen. Si nuestro volumen es alto, es bajo, el volumen de la voz va a permitirte mucho que tanto las personas te pueden poner atención. Si tú les hablas muy fuerte, obviamente la gente inmediatamente se voltea a verte. Pero si tú les hablas muy delgadito, muy chiquito, la gente la verdad es que dice, no, tiene la voz muy delgada, no me llama la atención. Entonces, primero que nada, tu voz es una de las cosas que debes verificar. Lo que le verificas a la voz tiene que ver con la cuestión de volumen de voz. Eso es muy imprescindible. Y obviamente al tener esta cuestión de volumen de voz, tienes que cuidar la parte de lo que les había dicho respecto a la respiración. Que yo respire correctamente, que sea adecuada mi respiración para que obviamente mi emisión de voz sea suficiente y no se esté cortando pues rápidamente y nos estemos ahogando en determinado momento. La segunda cosa que nosotros tenemos que cuidar cuando queremos dar una expresividad tiene que ver con la articulación, se los había yo comentado anteriormente, es decir las palabras correctamente. Muchos de nosotros cuando estamos nerviosos, que más adelante trataremos el tema, tendemos a hablar muy rápido. En mi caso es algo que me sucede muchísimo. Y es algo que debemos cuidar. Sí se puede hablar rápidamente porque aparte es algo que le da ritmo a la parte de tus palabras. Y eso es muy bueno porque hace que tu voz sea dinámica. Pero es importante que nosotros aprendamos a cuidar esto. Si nosotros no sabemos trabajar esta cuestión de articulación, pues obviamente no se nos va a entender nada. Es decir, como se los dije antes, tiene que ver con la cuestión de cómo nosotros decimos las palabras correctamente. Por decirlo, consejos y estrategias de expresión. Si se dan cuenta, lo que hago es simplemente decir la palabra completa, es decir, articular. Eso es muy importante. Todas las palabras no intentes decirlas tan rápido. Muchas veces hay palabras que terminan, por ejemplo, sabías siempre siendo sincero, por decirlo. Estoy hablando de cuatro palabras. Sabías siempre siendo sincero. Si te dan cuenta, termina con la S y empieza con la S. Cuando nosotros decimos esto muy rápido, realmente no se entiende. Es decir, ¿sabías siempre siendo sincero? ¿Sabías siempre siendo sincero? ¿Sabías siempre siendo sincero? Si se dan cuenta, yo arrastro la S. Y entonces eso hace que obviamente no se logre entender. Y cuando grabamos en radio, es muchísimo peor. Porque estas S no te permiten el día de mañana poder evitar eso. Entonces es muy importante que cuando tú digas eso, digas, ¿sabías siempre siendo sincero? ¿Sabías siempre siendo sinceros? ¿Sabías siempre siendo sinceros? Eso es muy importante. Entonces lo que tú haces es articular la palabra para que obviamente la puedas cortar y entonces tus palabras se escuchen muchísimo mejor. El tercer punto que nosotros tenemos que analizar tiene que ver con la cuestión de entonación, lo que habíamos visto anteriormente, que es con la cuestión de elevar la voz lo suficiente como para poderle dar pues un tono, decir un sentimiento en particular. Si yo quiero decir algo enojada, debo decirlo en el acento correcto, enojada. Si quiero decir algo alegre, debo decirlo con el tono alegre. Es decir, darle una entonación a cada una de las cosas que nosotros queremos decir. Pero para eso, como se los comenté anteriormente, es muy importante que nosotros conozcamos el texto que nosotros queremos dar a entender a las demás personas. Y finalmente, uno de los puntos creo que es sumamente importante y que pocas personas toman en cuenta tiene que ver con la cuestión de mirado. Es decir, cuando tú hablas con la gente es sumamente importante que los veas a los ojos. Muchos de nosotros tenemos mucho miedo, muchísimo miedo a ver a la gente. Y entonces lo que hacemos es voltear para otro lado y no ves absolutamente a nadie cuando estás hablando. Cuando hacemos eso, la verdad es que la gente, lejos de ponerte atención, dice, si no me ve, pues menos lo voy a ver yo. Y entonces no dejas que esta emoción o lo que tú quieres transmitir se transmita de la manera correcta. Y entonces es algo sumamente malo.
Tú tienes que ver a los ojos a las personas, porque si no lo haces, entonces las personas no te toman en cuenta. Eso no quiere decir que no dejes de verlos absolutamente y entonces no le quites la vista, porque no sé si les ha pasado, pero todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido un maestro que cuando estaba hablando se nos quedaba viendo solamente a nosotros. Que por cierto, éramos los únicos que nos volteábamos a verlo y después decías, Dios, ¿por qué me volteé a verlo? O sea, intentas voltear para otro lado porque el profesor no deja de ver a otro lado más que a ti. Y entonces lo que haces es que la persona que está enfrente se intimide en lugar de que obviamente tú logres una empatía con él. Entonces es muy importante, sí es cierto, verlos, pero tampoco tan directamente porque no logras mucho. Eh, Normalmente una mirada tiene que ser durar hacia una persona, no sé, unos 2, 3 segundos y voltear hacia otro lado. Pero cada vez que tú quieras entonar algo o decirle algo directamente a alguien, díselo de frente. Eso hará que consigas una gran seguridad. Es más que nada como hablar respecto a tener una comunicación adecuada para que obviamente se pueda dar esta comunicación no verbal. Eso lo vamos a ver ahorita en unos 2 segundos más. Pero entonces, una de las cosas que yo les puedo recomendar respecto a la mirada es, todos nosotros tenemos un punto en la parte de acá que se le llama punto ciego. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, yo ahorita lo que estoy haciendo es viéndolos directamente. Y entonces ustedes entienden que yo les estoy diciendo algo. Bien, cuando nosotros vemos a alguien y estamos muy nerviosos, yo les recomendaría que no intenten verlos a los ojos. Porque la verdad es que lejos de ayudarnos nos pone muchísimo peor. ¿Y por qué nos pone muchísimo peor? Porque estamos viendo las reacciones de la persona. Y entonces estamos viendo si se arrugaron la cara, si lo hicieron bien, si nos están haciendo cara de fuchi o alguna cosa así. Y nos ponemos más tensos. Eso no te lo puedes permitir. Especialmente si estás empezando. Más adelante la verdad es que ya como que te vuelves inmune a eso. Bueno, no tan inmune, pero ya no te funciona tan bien. Entonces, una de las cosas que debes puntualizar es lo que les comentaba, algo que se le llama punto ciego. Es decir, cuando tú veas a alguien directamente, traten de colocarse una lápiz, así como yo, en la parte de arriba de la cabeza. Y si se dan cuenta, aquí se encuentra. Bien, intenten hacer el ejercicio con una persona que se encuentre platicando con ustedes. En este momento yo los veo directamente a ustedes, pero ustedes lo que tienen que hacer cuando estén enfrente de la persona es ver este punto, este que se encuentra acá, que es un punto ciego. Bien, cuando ustedes hacen eso enfrente de una persona, van a verlos de frente. Pareciera que en realidad los están viendo directamente, pero no es así. En realidad lo que están viendo es este punto. Sin embargo, su mirada se ve directa. Y entonces la persona siente que la estás viendo a ella y entonces se siente sumamente pues atento porque tú le estás poniendo mucha atención. Pero en realidad eso no está sucediendo. Tú ni siquiera te has percatado de qué es lo que te están diciendo porque estás muy centrado en esto. Eso te ayuda mucho cuando estás empezando. Porque obviamente, como no los ves de frente, te permite no ponerte nervioso y no estar viendo sus expresiones, porque como no ves las expresiones, pues no tienes manera de saber qué es lo que están pensando, y lo cual es sumamente bueno cuando estás empezando. Sin embargo, de vez en cuando échale un ojito a ver cuál es la reacción que están teniendo para poder empezar a comunicarte de la manera correcta. Bien, llegando a este punto, entonces llegamos al punto más importante que tiene que ver con, bueno, que hila todo esto. Es decir, si tienes una buena voz, con una buena articulación, con una buena entonación y diriges perfectamente tu mirada, entonces estamos hablando ahora de algo importante llamado lenguaje no verbal. Es decir, todo lo que yo te digo tiene que ir de acuerdo a lo que mis palabras están tratando de transmitirte. Si yo te trato de decir algo como estoy realmente enamorado de ti, tengo que decírtelo con toda mi expresividad. Si no, tú no entenderías que realmente estoy enamorada de ti. Es como que alguien llega contigo y te dice, te quiero mucho. Y tú dices, wow, cómo me quiere. No, no, esa no es la manera. Entonces tiene que decirte así como, es que te quiero mucho. Tu rostro tiene que ir encaminado con decirlo. Eso hace que obviamente tus palabras y tu comunicación verbal tenga que ver con el sentimiento que tú quieres transmitir. Más adelante ustedes lo podrán ver en la parte de entender un poco cómo es que nosotros nos comunicamos verbal y no verbalmente. Pero bueno, este es un ejercicio que ustedes pudieron darse cuenta un poco cuando hicieron su video de improvisación, que si se dan cuenta lo que hicieron fue pararse enfrente de una cámara como lo estoy haciendo yo y entonces hablar sobre un tema. Y dices, bueno, les voy a platicar sobre, muchos de ustedes a lo mejor me platicaron sobre la pubertad, otros me hablaron respecto al aborto, otros me hablaron sobre temas de política. Sin embargo, como nada más lo tenían que decir inmediatamente sin hacer ningún tipo de corte, se notaba un poco los nervios de ustedes. Fue un ejercicio muy interesante, realmente muy interesante. Hay unos que me encantan, que me fascinaron, pero
Hay otros que definitivamente creo que les falta mucho. Y les falta mucho, pero no se preocupen, eso lo vamos a mejorar. De todos modos, les agradezco mucho que hayan tomado ese tema como tal y se lo hayan tomado muy, muy en serio. Pero de aquí en adelante van a tener que tomar estos consejos que les acabo de dar para poder hacer su siguiente video. Eso fue todo respecto a este tema y espero lo hayan comprendido. Cualquier cosa, como saben, sigo a sus órdenes. Adiós.